Muy buenas noches, estimados colegiados, así como hermanos de profesión que se conectan desde otra parte del mundo, Centro Sudamérica. El día de hoy continuamos con las sesiones académicas de nuestro Colegio de Medicina Interna de México. Y en esta ocasión, pues hemos elegido un tema novedoso que trata sobre la terapia para el control de la inmunosenescencia, efecto del avance de la vida. Y para ello hemos invitado al doctor Bernardo Sánchez Barba, quien es médico internista y geriatra, egresado del Instituto Nacional de Ciencias de la Nutrición, Salvador Subirán, y quien a continuación será presentado por nuestro amigo el doctor Raúl Carrillo Esper. Espero que esta sesión sea de interés y sean ustedes bienvenidos. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todas y a todos ustedes. A nombre del Colegio de Medicina Interna de México, les doy la más cordial bienvenida a esta excelente sesión que vamos a tener la oportunidad de escuchar. Como todas y todos ustedes saben, el Colegio de Medicina Interna está trabajando intensamente, toda su mesa directiva, en la actualización continua de todos los integrantes del mismo, pero también de todos los colegas interesados en estos nuevos conocimientos que se van adquiriendo en nuestra especialidad, que necesariamente los estamos aplicando en nuestra práctica cotidiana. El día de hoy vamos a tener una charla de extrema utilidad y actualidad, que es lo referente a la inmunosenescencia en la población geriátrica, en nuestros pacientes adultos mayores, y una terapia innovadora para el manejo de esto. Como ustedes saben, conforme pasan los años, todos nos hacemos más viejos, la población de pacientes y en población general de adultos mayores y muy mayores se va acrecentando, y esto ha condicionado en los últimos años nuevos retos a vencer. Por el abordaje tan especial que debemos de tener de este grupo etario, de los tratamientos, de todas las medidas preventivas que tenemos que tratar, y también en el sentido de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes adultos mayores y muy mayores. Y para hablarnos de este tema, de la inmunosenescencia y de terapias innovadoras para tratar de retardar o echar atrás algunos de los efectos de la edad, está con nosotros un distinguido médico internista, geriatra, que trabaja en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, el doctor Bernardo Sánchez Barba, que nos va a hablar de este tema de veras tan interesantes. En nuestra práctica cotidiana como internistas, cada vez tenemos y atendemos a pacientes adultos mayores y muy mayores, y bueno, actualizar nuestro conocimiento en este campo del quehacer y del saber de la medicina interna es extremadamente importante. Así que a nombre del Colegio de Medicina Interna de México, de su mesa directiva, encabezada por el doctor Rubén Antonio Gómez, les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos el tiempo que van a prestar para atender a esta excelente charla que va a ser impartida por el doctor Sánchez Barba. Los dejo con el doctor Sánchez Barba y que disfruten de esta excelente sesión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y la presentación. Es un honor para mí estar aquí platicando con ustedes acerca de estos temas tan novedosos, la verdad. Inclusive para nosotros como geriatras son temas bastante apasionantes y bastante novedosos. Y bueno, como verán, una herramienta más para tratar todo este complejo sistema del envejecimiento, pero sobre todo para un envejecer saludable. Dentro de una gran grupo de charlas, de estrategias para un envejecer saludable, pues el día de hoy estaremos platicando del papel de la microbiota intestinal en el control de la inmunosenescencia. Bueno, pues sin más preámbulo, no tengo ningún conflicto de interés para esta plática y pues muchas gracias por la invitación. Estaremos hablando mucho del sistema inmune. Es bastante interesante cómo este sistema actúa y puede definir pues nuestro destino, y creo que eso nos quedó clarísimo estos 2 años que han pasado, ¿no?
Finalmente, pues ese conjunto de células que nos defienden de pues agresores externos, parásitos, hongos, del mismo cáncer, pues nuestro propio organismo finalmente defendiéndose y desarrollando un sistema que nos mantiene en equilibrio, esa homeostasis, mucha atención con esta palabra porque hoy vamos a estar hablando muchísimo de esto. Vale la pena hacer un pequeño recordatorio de qué es esa respuesta inmune en nuestro cuerpo, porque bueno, vamos a estar ahondando un poco más en esto más adelante. Por lo tanto, bueno, recordemos rápidamente que la inmunidad pues está dividida en inmunidad innata, la que actúa rápidamente, la primaria, la primera línea de defensa, esa barrera anatómica desde la piel, las mucosas, las fisiológicas como la temperatura, el pH, mediadores químicos y bueno, desde las celulares ya también empiezan a influir los fagocitos, monocitos, neutrófilos, macrófagos, que viven ahí en la piel, que viven en el intestino, etcétera, y que nos empiezan a defender como primera línea, y pues inflamatorias, ¿no? Ya que tienen que ver con el daño del tejido, y secundariamente la respuesta adaptativa, una respuesta más lenta, una respuesta a mediano y largo plazo, en donde, bueno, ya está mediada más por linfocitos, los que van circulando, los que están acumulados en órganos linfoides, y finalmente, bueno, todos estos capaces de reconocer selectivamente microorganismos y actuar, bueno, pues en contra de ellos, ¿no? Tienen una especificidad antigénica, diversidad, memoria inmunitaria y, bueno, ese autorreconocimiento, en donde luego hay fallas y pues también hay enfermedades, ¿no? Finalmente, pero creo que esto nos queda clarísimo porque llevamos 2 años hablando de esto con todo lo que de las vacunas y pues el coronavirus. Entonces, afortunadamente traemos estos temas muy frescos. Pero a mí este esquema se me hace bastante pues ilustrativo, porque bueno, nos muestra de manera, en nuestro cuerpo pues, diario hay una guerra, ¿no? Una guerra librada contra agresores externos, finalmente, contra agresores del medio, o sea, no de la nada, ¿no? Como o sea, actualmente se acostumbra, así nada más por gusto, ¿no? Pero bueno, tristemente así es el humano, pero afortunadamente ojalá aprendamos más de nuestro sistema inmune, en donde, bueno, pues sí hay un agresor que finalmente pues tenemos que defendernos, porque si no, bueno, pues es fatal. Y pues vean cómo este esquema lo divide en 4 sistemas, en donde está la inmunidad innata dividida en el complemento y los fagocitos, esas células de primera línea. El complemento son esas minas terrestres, las comparan con minas terrestres que, bueno, están ahí para ayudar finalmente, ¿no? Pues están ahí para hacer la opsonización, para marcar bacterias, para marcar organismos, en donde, bueno, pues ya las otras células van y los atacan, funcionan como radares. Los fagocitos, que son los soldados, primera línea, neutrófilos, macrófagos, linfocitos B, que los comparan este artículo con la Fuerza Aérea, fabrica y dispara misiles, pues obviamente dirigidos hacia estos agresores, como comenté, externos, y linfocitos T, los generales o los asesinos, finalmente, que se encargan de terminar con esos agresores. Y todo esto mediado por citocinas y quimiosinas. Mucha atención porque vamos a estar hablando mucho de esto. Entonces, bueno, pues tenemos esas primeras líneas de defensa, los fagocitos, sabemos perfectamente que, bueno, están compuestos por macrófagos y neutrófilos, y su papel es iniciar la respuesta inflamatoria, fagotizar, reclutar las células natural killer, ¿no? Que están llamadas, y pues empieza a encargar de la migración de células dendríticas para iniciar esa respuesta adaptativa. La célula dendrítica presenta el antígeno a los linfocitos T vírgenes y estimula la proliferación y diferenciación de los mismos. Entonces, pues estas se van asociando más a la respuesta innata y a la adaptación del sistema, que posteriormente, bueno, va a hacer que actúen estas defensas contra las células previamente marcadas. Los linfocitos natural killer, que activan el proceso de muerte celular, destruyen las células infectadas con sus 2 funciones, citotóxica y secretora o inmunomoduladora. Bueno, el complemento, como dijimos, que funciona como ayudante para la destrucción de las bacterias, recluta fagocitos, marca a los patógenos y guía su ingesta y su destrucción, ¿no? Entonces, son recordatorios rápidos nada más para saber de qué estamos hablando. Posteriormente viene la respuesta inmune adaptativa, ya guiada por linfocitos B, que son responsables de la inmunidad humoral,
que actúan contra patógenos ya extracelulares, ¿no? Secretan principalmente en la sangre inmunoglobulinas conocidas como anticuerpos, de lo cual ahora estamos más que empapados, ¿no? Ya con estos 2 años que les comento. Y bueno, estas células necesitan interactuar con células T, CD4, específicas para ser activados y estimulados para producir anticuerpos. Las células B pueden reconocer antígenos a través de sus receptores de superficie. Bueno, posteriormente, también en esta respuesta inmune adaptativa están los linfocitos T, responsables de la inmunidad celular frente a patógenos intracelulares, regulan también a las células B, y bueno, como sabemos, se dividen en subgrupos, ¿no? TH1, los T-helper, TH2, y cada uno con sus respectivas funciones en cuanto a la protección y la homeostasis del sistema de protección en nuestro organismo. Reconocen los antígenos a través de receptores de superficie celular y finalmente pues, actúan contra lo que tengan que actuar. Recuerden que hay subpoblaciones de linfocitos que ya se ven en situaciones clínicas específicas, TH1 por medio de sus citocinas, interleucina 2, factor de necrosis tumoral, interleucina 12. Bueno, pues todas estas conllevan acciones en cuanto a infecciones, autoinmunidad, cáncer, preeclampsia. Entonces, aquí empezamos a ver cómo cada una tiene situaciones clínicas específicas, ¿no? Muy importante para lo que estamos ahorita viendo, por ejemplo, asma, alergias, embarazos, interleucina 4, 5, 9, 13, o la autoinmunidad, por ejemplo, artritis reumatoide, esclerosis múltiple. Bueno, pues también cada una tiene sus interleucinas mediadoras. Principalmente los órganos involucrados, también recordemos, porque es muy importante en el proceso de envejecimiento, finalmente, pues ya no contamos con muchos de estos órganos. Por ejemplo, el timo, que es uno de los principales mediadores de la inmunosenescencia, finalmente, pues porque es donde principalmente se diferencian estas células o maduran, y bueno, posteriormente, pues ya no lo tenemos, y es un proceso en el envejecer en donde, bueno, sí involucra ya estos procesos oxidativos y de mayor inmunosenescencia. Pero también está la médula ósea, ganglios linfáticos, los tejidos linfoides asociados. Y bueno, cada uno de estos tiene su presencia en diferentes órganos del cuerpo, ¿no? Sabemos que está el del intestino, las placas de Peyer, la cuestión pulmonar, el sistema nervioso. Entonces, cada tejido, bueno, ya asociado a su órgano específico. Entonces, no olvidemos nada más que el timo, finalmente, es una glándula que, donde maduran los timocitos, los linfocitos T especializados maduros, y el timo adquiere su mayor protagonismo en los primeros años de vida, pero posteriormente involuciona hasta que finalmente deja de existir a partir de los 40, 45 años, en donde bien se sabe que el proceso de estrés oxidativo pues aumenta, y entonces si no llevamos una buena salud, si no estamos envejeciendo saludablemente, pues claro que va a influir en nuestro sistema inmune. Entonces, recordemos rápidamente simplemente, bueno, los principales elementos implicados en el tema que vamos a ver hoy son linfocitos B y linfocitos T, las células presentadoras de antígeno, dendríticas, macrófagos y monocitos, que finalmente, bueno, junto con el sistema de complemento y citocinas, organizan y modulan y coordinan el comportamiento de las células para la respuesta inmune. Recordemos que estas células son productoras de inmunoglobulinas, ¿no? Existen 5 tipos, muy importante porque a nivel intestinal, finalmente, vamos a hablar hoy de microbiota, de cuestiones bacterias intestinales, simbióticas o que pues actúan en nuestra contra. Entonces recordemos que la inmunoglobulina A protege de forma importante los epitelios y es la que más se produce en tejidos linfoides. La inmunoglobulina G, la que circula en mayor cantidad y la que más aumenta una respuesta secundaria. La M, el primer tipo de inmunoglobulina sintetizada en respuesta a una infección. La E, que tiene mucho que ver con alergias. Y bueno, la D, que se conoce por ser el mayor componente de los linfocitos B en etapas de maduración. Y bueno, principalmente su función es controlar la activación y supresión de los linfocitos. Esto es muy importante porque justamente en estas sustancias, en estas mediadores de inflamación, pues es en donde está el secreto del envejecer exitoso. Ahorita vamos a ver esa parte un poco más profundo, pero sí hay que recordar qué son las citocinas. Son sustancias producidas por diferentes tipos celulares del sistema inmune, todos los que ya vimos ahorita, macrófagos, linfocitos, T, los natural killer, y células no inmunes también, como fibroblastos, células endoteliales, en donde, bueno, pues se encargan finalmente de mediar estas reacciones inflamatorias.
se agrupan en muchos nombres: interleucinas, quimiosinas, interferones, factores estimuladores de colonias, de crecimiento, de necrosis tumoral, que estoy seguro que todos hemos escuchado. Bueno, pertenecen a esta familia de sustancias y, como sabemos, cada una tiene funciones proinflamatorias o antiinflamatorias o variable, muchas veces de acuerdo a procesos ya internos, al medio ambiente y, bueno, a todos esos factores que nos circundan y que finalmente también influyen en cómo actúan algunas componentes de nuestro cuerpo de acuerdo a las entidades clínicas que padezcamos. Por ejemplo, las proinflamatorias son bien conocidas: interleucina 1 beta, la interleucina 8, el factor de necrosis tumoral alfa. Todas estas las hemos escuchado muchísimo, ¿no? Y las antiinflamatorias, o más como positivas, ¿no? Siempre está la interleucina 10, la interleucina 4, 27, 35. Entonces, bueno, pues sabemos que pues aquí faltan algunas otras, pero pues recordemos que cada una tiene una naturaleza propia. Entonces, observen cómo las citocinas pues tienen un rol en la inmunidad innata y adquirida, como venimos viendo. Entonces, aquí está la inmunidad innata de primer contacto, ¿no? Y después la inmunidad adaptativa, que ya es cuando ya se va creando esa memoria. Y observen cómo cada respuesta está mediada por alguna interleucina o un interferón o el factor de necrosis tumoral o alguna quimiosina finalmente, que, bueno, va a hacer que se lleve adecuadamente o no el proceso o se sobreexprese el proceso, ¿no? Proinflamatorio, y entonces se mantenga una inflamación crónica, o al contrario, se disminuya esa inflamación de acuerdo a muchas claves, a muchas piezas que rodean estas respuestas. Y bueno, cayendo un poco más al tema, pues no cabe duda que el intestino es una pieza clave del sistema inmunitario. Como ya vimos, hay diferentes comportamientos de este tejido linfoide que está repartido en el cuerpo. Y bueno, pues el GALT, ¿no? Conocido como GALT, es el tejido linfoideo asociado al tracto gastrointestinal. Como vimos, pues hay muchos otros, ¿no? Nasofaringeo, bronquial, en prácticamente pues todas las partes del cuerpo, ¿no? Las placas de Peyer y los ganglios mesentéricos pues son los más relevantes a nivel intestinal, de los cuales vamos a estar hablando mucho y en donde actúan finalmente pues algunos agentes, algunos probióticos que ayudan a regular esta homeostasis, y folículos linfoides aislados que también se encuentran a lo largo del intestino. Observen cómo finalmente en la organización de este tejido, pues transcurre la activación de los linfocitos T y los linfocitos B vírgenes. Observen cómo aquí está, es muy importante las placas de Peyer para la activación de esos linfocitos, pues de acuerdo al estímulo finalmente que lo vaya a activar. Y bueno, ahí se reclutan también los linfocitos T efectores y de memoria, los plasmoblastos y productores de IgA. Sumamente importante. Entonces están repartidos en todo el intestino delgado, intestino grueso. Entonces observen principalmente, aquí vamos a empezarnos a enfocar ya a nivel intestinal, cómo está repartido todo este sistema linfático. Las placas de Peyer finalmente están compuestas por folículos linfoides distribuidos a todo a lo largo del tubo gastrointestinal. Recordemos que su función principal es proteger a las mucosas intestinales, es como un caparazón de los intestinos para la invasión de microorganismos potencialmente patógenos. Participan también en la absorción de células foráneas patógenas y, bueno, son capaces de distinguir entre ciertos antígenos, entre bacterias no patógenas y las asociadas con el tracto gastrointestinal. Observen cómo aquí está la eterna lucha, ¿no? Las bacterias patógenas, todos estos mediadores inflamatorios que estamos viendo, las inmunoglobulinas y, bueno, como las placas, pues finalmente es donde está toda esa organización, todas esas células, inclusive ya algunas células de memoria, mediando finalmente estos procesos inflamatorios. Pero dependen completamente de la homeostasis del organismo. La barrera epitelial que forman estas placas y este sistema linfoide a lo largo del intestino dependen de que el organismo se encuentre en un adecuado equilibrio. Observen cómo en una homeostasis, bueno, pues aquí están los espacios, las placas, las interleucinas, todo en un perfecto equilibrio, pero cuando empieza la enfermedad, cuando tenemos alguna enfermedad inflamatoria crónica, cuando tenemos algo que finalmente empieza a romper esta homeostasis, bueno, pues esas células empiezan a aumentar su porosidad, empiezan a dejar pasar más factores de inflamación y, como ya vimos, proinflamatorios, ¿no? Como interleucina 13, factores de necrosis tumoral. Observen cómo los poros permiten esa cuestión y, bueno, inducen a la apoptosis de las células, empiezan a intervenir con la regeneración celular, disminuye la respuesta inmune y finalmente se puede romper la barrera que protege al organismo. Y bueno, pues las bacterias son clave en este proceso. La microbiota
finalmente son clave en el proceso de la homeostasis intestinal. Y es muy importante que sepamos que esas bacterillas que viven con nosotros, pues si nosotros nos portamos bien, pues nos ayudan, y si no, pues se vuelven como nosotros también. Si nos gustan las hamburguesas, a las bacterias del intestino también les empiezan a gustar. Y finalmente, pues desafortunadamente eso va rompiendo el equilibrio, en donde pues nos conlleva a tener esta diferencia en la homeostasis, pero desafortunadamente un impacto sistémico, no solamente a nivel intestinal. La comunidad de microorganismos vivos que residen en un nicho ecológico determinado, por ejemplo, piel, boca, intestino y en otros, es conocido como microbiota intestinal. Y la intestinal, pues, es la más densamente poblada definitivamente, ¿no? Toda una comuna y una fiesta de bacterias, en donde, bueno, está influenciada por muchos factores que pueden contribuir a que experimenten modificaciones, conocidas como disbiosis intestinales, y esto a su vez puede modificar el estado de salud de un individuo. Algunos de estos factores son el tipo de dieta, su variabilidad, determinadas enfermedades, algunos fármacos como los antibióticos, aquí pónganlo en rojo. El uso indiscriminado de antibióticos es uno de los factores de riesgo más asociados a disbiosis intestinal, y que, bueno, después de estos 2 años, excuso decirles a qué nos vamos a enfrentar en próximos años en todo este tema que estamos platicando. Entonces, con mayor razón hay que tenerlo en cuenta para saber cómo vamos a corregirlo o qué herramientas tenemos a la mano. Y, por supuesto, la edad. La edad más avanzada es lo más asociado a la variabilidad de la composición de la microbiota intestinal, y conforme va aumentando la edad, va aumentando esta disbiosis y estos desequilibrios entre bacterias más proinflamatorias y bacterias que ya no ayudan tanto a esta barrera intestinal, y por lo tanto pues a una disbiosis que nos conlleva a más disrupción sistémica. Las funciones de la microbiota son digestión, competencia, metabolismo y maduración del sistema inmune. Observen cómo durante la vida, desde que nacemos y vamos creciendo, esas bacterias van cambiando y se van adaptando precisamente a esa vida o ese estilo de vida que va teniendo el ser humano. Por ejemplo, en el nacimiento tenemos muchísimos más bacterias positivas, pues lactobacilos, lactobacillus proboleta, finalmente todos estos organismos que están asociados a factores antiinflamatorios, a mejor digestión, a un crecimiento intestinal y barreras adecuadas. En la infancia, bueno, pues esto se mantiene ligeramente estable, y en la adultez, finalmente, pues ya depende muchísimo de factores de estilo de vida, de dieta, consumo de antibióticos, y entonces pues ahí es donde podríamos empezar a ver esa pérdida de la función de las bacterias y esa pérdida del equilibrio. Por ejemplo, aquí de manera sana, en una homeostasis, pues deberíamos ver un aumento, por ejemplo, de bacterias de la familia de las firmicutas, o disminución de los bacteroides, pero fíjense que desafortunadamente viene siendo al revés, en donde pues bueno, bacteroides está más asociado a cuestiones inflamatorias. Y observen cómo en el adulto mayor, ya en el anciano, la dieta, estilo de vida, medicamentos de toda su vida, pues hace que bacteroides sean especies predominantes, que disminuyan todas las otras especies, lactobacilos, y pues aumenten proteobacterias, y esto va a ser a favor de cuestiones inflamatorias. Y observen cómo todo esto puede llevar a enfermedades cardiovasculares y disminuir finalmente ese envejecimiento saludable. Observen este artículo recientemente, del 2017, en donde, bueno, se ha visto que la edad aumenta las bacterias que producen mayores factores de inflamación. Hay bacterias asociadas a sedentarismo y hay bacterias asociadas a un estilo de vida saludable, increíblemente, ¿no? Como les digo, van con nosotros. Tus bacterias te hablan, o sea, esas son las que te dicen pórtate bien, no comas mal. Bueno, pues esas vocecitas que escuchamos en la noche, muchas veces pues es la esquizofrenia, pero otras veces no, otras veces también es el hecho de que pues posiblemente esta disrupción se está llevando a cabo y entonces estamos perdiendo ese equilibrio, y los estudios correlacionan con enfermedad o envejecer exitoso. Y esto suena a ciencia ficción, pero les digo algo, está más que comprobado. Observen cómo estos artículos han encontrado que conforme va aumentando la vida y un envejecimiento normal o
pues rodeado de enfermedad finalmente o estrés oxidativo, se va rompiendo ese equilibrio y observen cómo aumentan las proteobacterias que son proinflamatorias, disminuyen actinobacterias que son antiinflamatorias, los bacteroides pues también empiezan a aumentar y pues eso no es necesariamente bueno, pero finalmente se va perdiendo ese equilibrio entre estas dos cuestiones y aumentan los factores de inflamación. Este otro artículo también del 2020 nos demuestra cómo hay bacterias, como les dije, asociadas a un buen estilo de vida y bacterias que, bueno, pues también van de la mano de tu estilo de vida o de nuestro estilo de vida sedentario. Y por lo tanto, observen cómo bacteroides, erisipelatricoides, perdón, pero bueno, esta que aparece aquí, bueno, pues observen cómo están asociadas directamente con alteraciones del sistema oxidativo y pues finalmente también están asociadas a dietas pues proinflamatorias. Observen cómo también bacterias como clostridoides, vuelve a aparecer bacteroides, reduce finalmente la mucina, disminuye la absorción de nutrientes y bueno, ya son nichos disruptivos todos estos bacterias. Corynebacteriaceae, otra familia de bacterias que también está asociada directamente a la inmunosenescencia y finalmente, bueno, a la pérdida de la barrera de la función intestinal. Se empieza a perder la tolerancia del sistema inmune y por lo tanto empieza a haber más promotores de inflamación local. Entonces, estos artículos son muy interesantes porque, bueno, pues de millones de bacterias que viven en nuestro intestino, observen cómo hay unas específicas que ya se van asociando a mayor enfermedad y se encuentran en esos estilos de vida, pues no necesariamente saludables. Y observen cómo también se han encontrado bacterias que están asociadas a pues mayor salud. Todas estas bacterias que encontramos aquí, pues también se encuentran con pues pacientes que tienen un estilo de vida más saludable, un estilo de vida más móvil, una dieta más pues restringida en calorías. Entonces, esto, aunque suene a ciencia ficción, pues es una realidad. Y si esto está influyendo de alguna manera en la enfermedad, pues vale la pena voltearlo a ver. Porque observen cómo la microbiota intestinal en las personas que envejecen, pues iba cambiando, pero también se asocia finalmente a enfermedad directamente en estos pacientes. En esta etapa de la vida aumenta la permeabilidad intestinal, favorece la translocación bacteriana, reduce la diversidad bacteriana, altera la inmunidad inmediata, esa inmunidad primaria, se representa la disbiosis intestinal más fácilmente, reduce la mortalidad intestinal y la secreción gastrointestinal y bueno, empieza a presentarse esa inflamación crónica de bajo grado, pues que se asocia a muchísimas enfermedades en el adulto mayor. La manutención del equilibrio y diversidad de la microbiota intestinal es relevante e indispensable para una conservación adecuada de la calidad de vida y calidad en salud, especialmente en personas mayores. Esto ya dicho en muchos artículos y artículos muy recientes, como se pueden dar cuenta, 2021, en donde ya nos invitan a voltear a ver este aspecto de la microbiota intestinal y la salud intestinal para finalmente tener un envejecimiento saludable. Bueno, si estamos hablando de envejecimiento y inmunosenescencia, ¿qué es eso? ¿Por qué tenemos que aterrizar esto finalmente y por qué lo tenemos que asociar a un envejecer más saludable? Bueno, primero quiero que recordemos qué es salud. Salud no es la ausencia de enfermedad. Es un estado completo de bienestar físico, mental y social, en donde, bueno, a pesar de que tengas enfermedades, este estado equilibrado te lleve a tener una buena calidad de vida y finalmente esto es actualmente la definición de salud. Para llevar eso a cabo, pues claro que sabemos que tenemos que tener una esfera biopsicosocial pues en el mayor equilibrio posible. Entonces, influyen todos estos aspectos, tu familia, influye el medio en el que te desarrollas, influye, por supuesto, la actividad física que tengas, tus hobbies, influye tu salud, tus enfermedades, por supuesto que también influyen factores sociales como la economía. Muchísimas cosas influyen en que todos envejezcamos en algún momento de manera saludable. Pero, ¿envejecimiento es igual a enfermedad? Porque ese es un concepto que traemos muy metido en la cabeza, que envejecer va de la mano de estar enfermo. Y aunque desafortunadamente estadísticamente sí es lo que vemos más, bueno, pues veamos realmente qué es la definición de envejecimiento. El envejecimiento es universal, es heterogéneo, está sujeto a evolución
y es inevitable. Entonces, esta es la parte más importante que aquí tenemos que tener en cuenta. Entonces, cuando vemos esta definición, ¿quiere decir que entonces todos vamos a estar enfermos, discapacitados y frágiles? Bueno, primero quiero que vean que pues no es nuestra culpa pensar que envejecimiento es igual a estar enfermo. Si ustedes ponen anciano en Google, lo primero que sale en las búsquedas es pobre, sordo, mendigo, vagabundo, observen, abandonado, arruga, o sea, la mayor parte de los conceptos relacionados a la ancianidad o al concepto de envejecimiento son negativos, son estigmas actuales al momento de pensar en un anciano. Me llama la atención este que está aquí, metalero. Pues ojalá así fuera, ¿no? Que todos los conceptos de ancianos estuvieran asociados a que son metaleros, ¿no? Y que este sea el concepto real de envejecer y de pensar en anciano, ¿no? Pero bueno, pues desafortunadamente, como se dan cuenta, pues es más negativo, ¿no? Abandonados, arruga, mendigos, sordos. Entonces, eso pues, como ya vimos, no es nuestra culpa, es algo con lo que hemos crecido. Envejecer es igual a estar enfermo. Pero a ver, realmente existen poblaciones en el mundo muy longevas y muy saludables. De hecho, están muy bien descritas. Son las llamadas Blue Zones, que están descritas en el mundo, en Costa Rica, en California, en Italia, en Grecia, en Japón y en muchas partes del mundo, en donde el estilo de vida tiene una característica en común. Esas personas se mueven de manera natural, tienen un enfoque de vida, tienen un objetivo para vivir, comen sabiamente y aparte están en la tribu correcta. Así se definen ellos. ¿Qué significa esto y por qué tenemos que hacer caso a estas recomendaciones? Bueno, porque finalmente esas poblaciones son sanas, longevas y saludables. No es la persona de 90 años, pero toda chacosa, ¿no? Sino que son personas sumamente funcionales y finalmente sumamente sanas para el concepto de salud actual que define la OMS. Bueno, porque tramposamente les quité una de las definiciones de envejecimiento en la diapositiva previa, y es que el envejecimiento, aunque es inevitable, es totalmente modificable. Y eso es lo más importante que nos tenemos que llevar hoy como concepto. Podemos modificar nuestra manera de envejecer. Observen esto de estas gráficas, pues estoy seguro que las conocen perfectamente bien, ese aumento en la esperanza de vida, ¿no? Aquí está la hipótesis de Rockwood. Les quiero presentar qué es verdaderamente envejecer y cómo tenemos que ver el envejecimiento saludable, patológico o normal. ¿Por qué nos fragilizamos y por qué podemos envejecer bien o mal? Bueno, hay que quitarnos ya la idea de la cabeza de que la esperanza de vida está aumentando. Y la esperanza de vida real son 120 años en promedio. El ADN humano puede vivir eso in vitro. La cuestión es que no llegamos a esa edad, porque hay muchos otros factores que influyen para que podamos llegar finalmente, para que nuestro ADN viva realmente esa edad. Bueno, pero sí es cierto, sí va en aumento desde hace muchos años, porque bueno, pues la vida ha cambiado. Hace muchos años corrías, correteabas un mamut, te lo comías o te pisaba y se acabó porque no te comía ese herbívoro, pero finalmente se defendía y ahí se acababa la vida. Y bueno, posteriormente nos matamos en guerras masivas y ojalá eso fuera historia, pero no, no es historia. Esa es nuestra conducta recurrente del humano. Pero bueno, pues estas guerras eran mucho más masivas. Esperemos que no volvamos a ver algo así jamás. Pero ahí también no llegábamos a nuestra esperanza de vida. Posteriormente vienen pandemias y otros factores que pues van reduciendo finalmente esa capacidad de poder llegar a esa esperanza de vida real. Bueno, no nos ceguemos y no seamos pues ajenos a esto. ¿Cuál es nuestra pandemia silenciosa? El estilo de vida que tenemos actualmente, el sedentarismo, no nos movemos para nada. Actualmente pues cursamos con obesidad, enfermedades inflamatorias que desafortunadamente nos hacen que tampoco lleguemos a esa esperanza de vida. Que finalmente todo esto que acaban de ver influye en la reparación telomérica. El ADN humano
como vimos, puede vivir in vitro hasta 113 años. Rockwood, que es el padre de la fragilidad, al igual que Linda Fried, han estudiado muchísimo estos aspectos y estos conceptos, y no cabe duda que si uno tiene la capacidad de reparar sus telómeros, esas unidades terminales finalmente que están en el ADN, que pueden responder al estrés oxidativo y que se van acortando de acuerdo al grado de estrés oxidativo, inflamación o enfermedades que tengamos, pero se puede reparar también de acuerdo a la capacidad de reparación que cada uno tenga. Bueno, pues eso es precisamente lo que significa ese aumento en la esperanza de vida. En realidad no está aumentando nuestra esperanza de vida, sino que estamos encontrando mecanismos para vivir más. Porque esos telómeros están comparados, para que se entienda rápido y fácilmente, es la pieza clave del envejecimiento saludable y de todos estos temas que estamos ahorita platicando: inmunosenescencia, fragilidad, sarcopenia, todos los temas que nos competen el día de hoy. Bueno, esos telómeros son como las terminales de unas agujetas. ¿Se acuerdan de esas cositas que no sé cómo se llaman? Pero todos les decimos las cositas del final de la agujeta. Bueno, pues hagan de cuenta que son los telómeros. ¿Qué pasa cuando la agujeta pierde esta chunchita? Bueno, pues todos sabemos perfectamente bien, se deshilachan completamente. Bueno, pues todo lo que estamos viendo precisamente ahorita a favor de envejecimiento saludable evita que la chunchita de las agujetas se caiga. O sea, que los telómeros prevalezcan, que sean más largos, que no se acorten y que puedan disminuir ese estrés oxidativo y ese envejecer. Para rápidamente entender esto, ¿qué es un envejecer normal o patológico? Bueno, un envejecer normal o patológico es aquel que conlleva una pérdida de la integridad fisiológica y te hace más vulnerable y por lo tanto te aumenta el riesgo de morir. Vamos a ver qué es envejecer y cómo envejecemos, y yo les aseguro, doctores, que después de estas siguientes 5 diapositivas, todos los procesos de fragilidad, sarcopenia, inmunosenescencia, todo lo que signifique envejecimiento patológico se va a entender perfectamente bien y vamos a quedar listos para actuar contra ese envejecer y vamos a poder empezar a actuar contra un envejecimiento saludable y vamos a cambiar nuestro concepto de que envejecer va de la mano de enfermedad. La edad no se mide en años, la edad se mide en función y por lo tanto entendamos cómo envejecemos para poder luchar contra ese envejecimiento normal o patológico con estas herramientas que estamos hoy viendo. Recuerde que entonces al momento de nacer tenemos una gran zona de adaptación, podemos adaptarnos a nuestro medio, podemos crear defensas, como ya vimos, las bacterias del intestino están a nuestro favor, crean barrera, son antiinflamatorias, pero conforme vamos envejeciendo, esa zona homeodinámica, ¿no?, que nos permite adaptarnos, se va haciendo corta, se va estrechando, empieza a crecer nuestra zona de vulnerabilidad. Bueno, si lo dejamos, se va hasta la homeostenosis. Homeostenosis es un concepto muy importante que tenemos que tener todo internista en mente y que nos dediquemos a la medicina, todo médico. Porque si nosotros envejecemos naturalmente, ese espacio de adaptación se irá estrechando porque así es lo natural y te va a asociar a discapacidad, deterioro funcional, deterioro cognitivo, enfermedad y muerte. Por lo tanto, ¿cuáles son los factores a favor del envejecimiento no saludable? Vean qué interesante, ¿eh? Son genéticos, epigenéticos, biológicos, sociales, psicológicos de tu medio. Y van aumentando en tu cuerpo algo que le llamamos carga alostática, o sea, entiéndase la nube negra. Todo aquello proinflamatorio o proenvejecimiento patológico que es a favor del estrés oxidativo. ¿Cuáles serán? Enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad renal crónica, colesterol, LDL, ácido úrico, interleucinas, 1, 6, 2, factor de necrosis tumoral, el factor de necrosis kappa beta. Este es muy interesante porque finalmente estos son factores de transcripción nuclear que ahorita vamos a ver, están muy asociados, atención en muy asociados a la microbiota intestinal, depresión, obesidad, tabaquismo, sedentarismo, estrés emocional y las dietas altas en calorías, entre muchos otros, aumentan la carga alostática, nos llevan a homeostenosis y finalmente a un envejecer patológico. Pero para saber los secretos del envejecimiento saludable, primero preguntémonos, ¿por qué nos hacemos vulnerables? Bueno, rápidamente vean, y esta es la clave para entender ese tema de la fragilidad, la sarcopenia, todo ese tema que nos apasiona a los geriatras. Bueno, vean por qué nos apasiona.
En el mundo hay dos tipos de sistemas. Sistemas lineales, que son muy fáciles de entender. Bueno, eso dicen, porque dicen que mediante una fórmula matemática tú puedes calcular de dónde llega un auto del punto A al punto B, con factores que lo modifican, el tráfico, etcétera. Eso te lo hace el Waze, y una fórmula te dice a qué tiempo vas a llegar de un lugar a otro. Bueno, para mí esto es ciencia ficción, pero es ciencia exacta, sistemas lineales. ¿Ustedes creen que los seres vivos somos ecuaciones lineales? Los seres vivos definitivamente no podemos ser calculados con matemáticas comunes. Si fuéramos calculados así, seríamos de esta manera. Los ojos son una esfera, el pulmón es un cono, el corazón es una pirámide truncada. Entonces, pues seríamos así más o menos de esta forma, y definitivamente no somos así. Observen cómo todo lo que pertenece a la naturaleza tiene una forma geométrica similar, repetida, con detalle a cualquier escala, pero no somos iguales. Todos nos parecemos, pero no somos iguales. La naturaleza se autorrepite, se parece, es autosimilar, pero no tenemos una forma geométrica definida. Y por eso no obedecemos a sistemas lineales. Somos fractales. Esto es lo que somos nosotros. Observen la imagen, como esa hoja chiquita de este pino que les pongo en la imagen, se autorrepite, más chiquito. Observen cómo esas más chiquitas se van autorrepitiendo poco a poquito hasta formar una hoja más grande. Observen cómo esa hoja más grande se autorrepite también y forma una más grande que tiene exactamente la misma forma. Si la volteamos y si ponemos muchas juntas, forma un pino. ¡Ay, como magia! Bueno, pues esta es precisamente la manera en la que funciona nuestro organismo. Y se los pongo porque es muy importante que se entienda esto para entender temas de fragilidad y envejecimiento finalmente, y cómo todo lo que podamos modificar, que modifique estos sistemas llamados fractales, estará a favor de un envejecimiento saludable. Observen estos otros fractales de la naturaleza, qué interesantes. El árbol bronquial, pues se parece a un árbol, ¿no? Observen cómo nos parecemos a un árbol en la naturaleza. Las redes neuronales parecen mucho a las constelaciones de estrellas, porque toda la naturaleza se parece. El ojo, observen cómo se parece también a esta nebulosa que existe en el universo, se llama nebulosa Helix. Finalmente, observen el nacimiento de una célula comparada con la muerte de una estrella. Qué casualidad que nos parecemos tanto en la naturaleza. ¿Esto a qué viene al caso? Bueno, que nosotros fractales, lo que nos puede modificar en un 80-90% es lo que comemos, el medio en donde nos desarrollamos, la actividad física que hagamos y con quienes nos relacionemos, y párale de contar. Y menos del 20% es genética. Por lo tanto, aquí está el secreto del envejecimiento saludable. Todo lo que modifique tu fractal estará a favor de envejecer saludablemente, y lo que no será patológico. Por lo tanto, regresando y aterrizando al tema que nos atañe el día de hoy, bueno, observen cómo el envejecimiento afecta de manera diferente y diferentes regiones al ser humano en diferentes ritmos, pues dependiendo de todo esto que les estoy platicando. Cómo te desarrollaste, qué sigues haciendo, en qué medio estás, qué comes, cuáles son tus enfermedades, cómo las estás controlando. Observen, por ejemplo, gastrointestinal, disminuye la microbiota, la diversidad, reduce la motilidad intestinal, se pierden las barreras de integridad, y por lo tanto todo esto nos conlleva a inmunosenescencia. Esto nos lleva a mayores infecciones y a mayores enfermedades proinflamatorias desde el intestino, pero que también afectan sistémicamente. Observen ese concepto que empezamos ahora aquí ya a nombrar, que nos encanta a los geriatras, ¿no? El inflammaging, como este proceso a favor del estrés oxidativo, si lo dejamos cursar normal, bueno, pues empieza a aumentar factores de inflamación en el organismo que conllevan a tener todos estos factores, la microbiota alterada, interleucinas aumentadas, y observen cómo finalmente la edad avanzada, el estrés, la obesidad, infecciones crónicas como VIH, CMV crónico, qué interesante, ¿no? Y nos llevan a tener
una disminución en funciones celulares, disminución en respuesta inmune, inclusive respuesta reducida a vacunas, ¿no? Qué interesante. Y todo esto conlleva a un sistema inmune senescente. La involución del timo, como ya habíamos platicado, pues conlleva también a que estos linfocitos ya no se diferencien y por lo tanto, si no tenemos un estilo de vida adecuado, pues tendremos una actividad limitada de células accesorias, disminución de la fagocitosis y pues como ya estamos viendo, pues todo esto es una tragedia, ¿no? Y si no hacemos algo para detener esa disbiosis y ese inflammaging en el intestino, pues también va a conllevar a tener mayor enfermedad sistémica. Observen este artículo del 2018, en donde se vio que, bueno, todos estos factores asociados a la edad, disbiosis intestinal, el uso de medicamentos, la disfunción orgánica, la misma inmunosenescencia, factores de estrés hormonales, te llevan a perder barreras intestinales, pierdes ese equilibrio entre las bacterias y finalmente empieza a haber mayor liberación de sustancias proinflamatorias que nos llevan a tener mayores alergias, enfermedades crónicas, enfermedades autoinmunes, enfermedad sistémica y todo esto pues a más enfermedades mentales, deterioro cognitivo, colitis crónica, enfermedades de la sangre y finalmente un deterioro global en la salud. Entonces, nada está separado, ¿eh? Esto siempre lo hemos dicho y nosotros como internistas lo sabemos muchísimo, pero finalmente sabemos que todo va de la mano y la salud del intestino tiene que ver con el cerebro y la salud de la tiroides tiene que ver con el intestino y bueno, sabemos que todo va de la mano y eso se demuestra muy bonito en esta gráfica que pues más que leérselas, quiero que vean este resumen de la inmunosenescencia pues intestinal principalmente, cómo conlleva a aumento de factores proinflamatorios y disminución de otros que finalmente pues ayudaban a esa regulación. Y pues quiero que pongamos atención un poquito en interferón gamma, en factor kappa lambda, también de necrosis tumoral, y todos estos sustancias que estamos viendo aquí ahorita en la diapositiva, porque finalmente son en donde principalmente pueden actuar algunos probióticos que ayudan a bloquear estos sistemas. Y bueno, como ya vimos, finalmente este ambiente proinflamatorio, interleucina 6, interleucina 8, el acortamiento de los telómeros y la alteración de los tejidos en el intestino, conlleva a una disbiosis que nos llevará a mayor mortalidad y tumorogénesis o mayor índice de infecciones. Eso es lo que se conoce como inmunosenescencia intestinal. Por lo tanto, la disminución del número de células T maduras, así como de células del sistema inmune, nos conlleva aumento de citocinas proinflamatorias y de citocinas inmunosupresoras que empiezan a llevar a mayor inflamación en el intestino y en todo el sistema y por lo tanto aumentan de manera un círculo vicioso la inflamación en el organismo. Entonces observen cómo hay algunos probióticos finalmente que pueden actuar en el sistema inmune. La manipulación directa de la microbiota intestinal puede mejorar la respuesta inmune adaptativa y por este mecanismo se compensarían algunos de los efectos de la inmunosenescencia. Esa es la hipótesis. Los probióticos se utilizan tanto con finalidad preventiva como terapéutica y actúan modulando la microbiota intestinal. Pueden modular la respuesta inmunológica a las infecciones y a las vacunas. Entre sus efectos positivos, facilitar la digestión, acidificar el tubo digestivo y reducir en tanto la incidencia como la severidad de las infecciones respiratorias sin efectos secundarios o mínimos. La capacidad moduladora de los probióticos depende mucho de la cepa. Entonces observen cómo pueden influir en el proceso de inmunosenescencia. Observen, por ejemplo, aquí están pues todas las bacterias, todos los probióticos que, bueno, empiezan a tener sus funciones a nivel intestinal y automáticamente inhiben factores de inflamación como radicales libres que dañan el ADN, las vías metabólicas mTOR, que como sabemos son vías proinflamatorias, en donde influyen mucho todos estos factores citocinas que estamos viendo, y bueno, también puede regular genes, observen P53, P16, son cogenes, y la inflamación inducida por el envejecimiento. Bueno, al bloquear estos caminos, pues obviamente disminuyen la senescencia intestinal, mantienen las funciones celulares y promueven un envejecimiento saludable.
o sea, en contra de ese envejecimiento normal o patológico. Y bueno, una vez que se activan, también actúan en defensas locales y en respuestas inmunes locales en el intestino, como producción de sirtuinas, que bueno, estoy seguro que conocen estos, que son factores de transcripción nuclear también, pero a favor de vías metabólicas anabólicas, vías metabólicas positivas, finalmente, no catabólicas, ¿no? Entonces, pueden bloquear la entrada de patógenos en la célula epitelial, proporcionando una barrera física denominada resistencia a la colonización, así como crear una barrera de moco provocando la liberación de este en las células caliciformes, y mantienen la permeabilidad intestinal, aumentando la integridad intercelular de las uniones estrechas, por ejemplo, la expresión de la zona occludens y zonas en donde finalmente pueden filtrarse todos estos factores inflamatorios cuando se está perdiendo la homeostasis intestinal. Bueno, los probióticos pueden bloquear estas áreas. También producen factores antimicrobianos y estimulan el sistema inmunológico innato mediante la señalización de las células dendríticas y producción de citocinas antiinflamatorias, incluyendo IL-10 y TGF-beta. Muy importantes todas estas porque son precisamente factores que son en contra finalmente de los factores inflamatorios para lograr ese equilibrio. Por eso les dije que era muy importante esa palabra hoy, ¿no? Y algunos probióticos pueden prevenir el desencadenar una respuesta inmune innata y otros finalmente pueden bloquear directamente esos factores que por eso les dije atención en el NF-kappa beta, estos factores de transcripción nuclear que activan vías a favor del estrés oxidativo. Los probióticos que hasta ahorita se han estudiado pueden bloquear directamente estas funciones. Entonces observen aquí, por ejemplo, este es uno de los probióticos más estudiados, el Lactobacillus plantarum, y finalmente, bueno, en sus dos cepas, en donde produce acetato que induce la producción de IgA, su pared celular, ácidos lipoteocoicos, en donde modula la producción de citoquinas pro e inflamatorias, y su ADN bacteriano modula la producción de citoquinas pro e antiinflamatorias. Aquí en este esquemita muy bonito, observen cómo nos ponen cómo finalmente al momento de llegar a estas cepas, pues empiezan a hacer todas estas funciones, inducen células T, incrementa la respuesta humoral de la infección, tienen acción antiviral mediante la IgA y regulan la modulación de citoquinas antiinflamatorias para prevenir infecciones, aumenta la respuesta inmune y disminuye la inmunosenescencia. Entonces, esto es muy importante. Están preguntando, ¿y dónde está la evidencia? Bueno, aquí está. Esta es una revisión del 2017, en donde, bueno, se fue a buscar cuál era el papel de la microbiota para intervenir finalmente en estos procesos de envejecimiento patológico. Y bueno, observen qué interesante, la OMS define a los probióticos como organismos vivos que administrados en cantidades adecuadas confieren un beneficio a la salud del huésped. Los más estudiados hasta ahorita son los de las cepas o familias de los Lactobacillus y Bifidobacterium. En todos los estudios, este estudio los invito a leerlo más profundamente, en todos los estudios se ha encontrado algún beneficio bioquímico o clínico, como reducción de citocinas proinflamatorias, reducción de LDL, glucosa y presión arterial, reducción de colitis, deterioro cognitivo, y se han asociado a longevidad. Claro que a cada uno le puedes criticar algo en el diseño, etcétera, pero cuando el río suena, se ahogó una orquesta, decía mi abuelo. Entonces, hay que prestarle atención. A todos están diciendo, así no va el dicho. Pues no, no va así, pero estaba viendo si estaban despiertos. Entonces, esto es muy importante porque este artículo muy reciente recomienda como tratamiento de intervención para mejorar el equilibrio de la microbiota intestinal y por lo tanto procesos de envejecimiento patológico, las dietas de restricción calórica, la actividad física, el trasplante de microbiota, eso muy relacionado a clostridioides, porque ahorita no vayan ahí a correr a hacer trasplantes, o sea, clostridioides, que sabemos que está más que aprobado, y probióticos. Y entonces observen cómo finalmente, bueno, pues esto es a favor de disminuir aterosclerosis, mejora en control de diabetes, mejora Parkinson, mejora cáncer y mejora la homeostasis intestinal y por lo tanto mejora la calidad de vida y expectativa de vida saludable.
Este producto, por ejemplo, es el producto que el día de hoy pues, nos hizo favor el laboratorio de traernos esta plática. Es el único producto que tiene estas dos cepas, finalmente, Lactobacillus plantarum, en donde viene combinado con algunas otras vitaminas. Aquí quiero hacer una recomendación geriátrica. Recuerden que el uso de vitaminas per se no está asociado a mejorar el desempeño del paciente, ni tampoco son mágicas, pero todas tienen una función. Y, por ejemplo, en este producto vienen combinadas las vitaminas específicamente que actúan en el sistema inmune. Entonces, potencializan finalmente todo esto que estamos platicando. Y como otro consejo, también yo les invito a medir las vitaminas, niveles vitamínicos, B12, ácido fólico, para saber qué tanto realmente tenemos que reponerlas, porque tampoco debemos pasarnos hacia el otro lado. Entonces, es importante conocer estos conceptos también. Acuérdense que la polifarmacia no es el número de fármacos que usamos, sino con un solo fármaco que usemos que no esté indicado o que esté mal, que no tenga evidencia suficiente o que finalmente no tenga una dosis adecuada para ese paciente. Eso ya es polifarmacia. Si el paciente usa muchos fármacos pero están adecuadamente indicados, estamos monitoreando constantemente, le estamos quitando los que la evidencia ha demostrado que ya no tiene un beneficio, eso es la intervención real en polifarmacia. Entonces, hay que voltear a ver los que son útiles y finalmente tener esto en cuenta. La evidencia clínica específicamente en inmunosenescencia nos la muestra este estudio muy interesante en donde, bueno, se encontró que el probiótico Lactobacillus plantarum mejora el estado de salud general en las personas de edad avanzada, específicamente disminución de colesterol, proteína C reactiva, estimulación del sistema inmune, regulación del tránsito intestinal. Y bueno, en estos cuestionarios de calidad de vida, mejora la calidad de vida de personas de edad avanzada. En este estudio dieron este producto durante 3 meses, la cepa Lactobacillus plantarum. Y lo más interesante es que se encontró, disminuye factores proinflamatorios, disminuye y regula factores de inflamación, citocinas, que a menos de in vitro podemos ver que tiene un resultado en todos estos mecanismos que hoy estuvimos viendo, mucha bioquímica, y bueno, clínicamente, pues ya hace falta un estudio más a largo plazo para poder ver el beneficio clínico en el paciente. ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué los invitaría yo? Siempre que estemos hablando de algún tema que involucre un envejecimiento saludable. Bueno, uno, que el envejecimiento saludable sí existe, no es ciencia ficción y conlleva un esfuerzo conjunto y un manejo integral y preventivo. Toda herramienta que tengamos a la mano cuenta. Hoy hablamos de microbiota e inmunosenescencia, pero mañana vamos a hablar de fragilidad y el otro día de osteoporosis y el otro día de sarcopenia. Y en todas estas enfermedades los mecanismos a favor del estrés oxidativo y en contra son los mismos. Entonces van de la mano y todas las estrategias para un envejecimiento saludable y antiinflamatorias son válidas. Muchísimas gracias por su atención y bueno, pues quedo abierto a preguntas. Buenas noches, soy la doctora Irma Archundia Riveros, miembro de la mesa directiva del Colegio de Medicina Interna de México. Y agradecemos al doctor Bernardo Sánchez Barba, quien es internista y geriatra del Instituto Nacional de Nutrición, egresado de esa sede, y profesor de posgrado de dicha especialidad. Damos la bienvenida también a todos los participantes de diversas filiales que nos acompañan el día de hoy y al doctor Raúl Carrillo Esper, quien nos ayudará en esta sesión a coordinar nuestro siguiente bloque de preguntas y respuestas. Adelante, doctor Carrillo. Gracias, doctora Archundia. Muy buenas noches a todas y a todos ustedes. A nombre del Colegio de Medicina Interna de México, les doy la más cordial bienvenida y a nuestro invitado, al doctor Bernardo Sánchez Barba. Gracias, doctor Sánchez Barba, por esta excelente ponencia. Así que bueno, vamos a iniciar sin más preámbulo la sesión de preguntas y comentarios, sin antes decirles también que nuestro presidente, el doctor Rubén Antonio Gómez, les manda un cordial y afectuoso saludo. Hoy no pude estar esta noche por motivos de trabajo, pero bueno, está muy bien representado en la persona de la doctora Irma Archundia. Entonces, Irma, si quieres empezar con las preguntas del auditorio. Por supuesto, primordialmente tenemos muchos comentarios de
felicitaciones de todas las regiones del país como Jalisco, Ciudad de México, Monterrey, Puebla, Aguascalientes, y pues nos preguntan si existe alguna sobredosis de probióticos y si este uso de los probióticos, cuánto tiempo de indicación tendrían, o si se suspenden, si es un tratamiento a largo plazo. Muchísimas gracias. Aprovecho saludarlos y gracias por la invitación. Y bueno, gracias por las preguntas también y por su interés. Sí, efectivamente puede existir una sobredosis de probióticos. Hemos visto que el utilizar varios probióticos diferentes al mismo tiempo para diferentes cuestiones, pues sí tiene efectos secundarios. Claro que a veces tienen cuestiones de sobredistensión intestinal, hay gente que se queja un poco también de producción de gas, diarrea. Entonces hay que escoger el indicado, ¿no? Esa es el primer consejo. Los efectos secundarios en la literatura los reportan como nulos, pero déjenme decirles mi opinión personal, o sea, ningún fármaco es inocuo. O sea, todos tienen un efecto secundario si lo usamos mal, ¿no? Entonces, la dosis y el tiempo finalmente del probiótico que cada quien escoja para la entidad clínica que vayas a tratar, sobrepoblación bacteriana, cuestiones de diarrea crónica asociada a antibióticos, inclusive ahorita este tema, ¿no? O sea, asociado en envejecimiento y inmunosenescencia, pues están descritas, por ejemplo, de este tema específicamente, el tiempo mínimo de usar son 3 meses, por ejemplo, y vas vigilando al paciente en cuanto a la tolerancia del medicamento. Ahora, no hay un tiempo a largo plazo descrito que yo conozca específicamente en el tema de inmunosenescencia, porque pues, es muy nuevo, ¿no? Pero pues estamos hablando de mantener una salud intestinal adecuada. Entonces, lo que nosotros hacemos en general como geriatras es que a la par, por ejemplo, del uso, en este caso del probiótico, vamos a pensar para mejorar la salud intestinal y todos estos temas del envejecimiento, pues claro que vas corrigiendo la diabetes, vas corrigiendo el sedentarismo del paciente, la actividad física, vas corrigiendo también la depresión, ¿no? Todas las demás enfermedades proinflamatorias. Hasta llegar a algún momento, a lo mejor, en donde tú veas un buen desenlace clínico del paciente que ya está menos frágil, que está más móvil, que salió de la depresión, bueno, tal vez ahí puedes descansar por un rato el medicamento, siempre con el fin de disminuir lo más que puedas los fármacos para dejar el equipito que vaya ganando mínimo indispensable, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería la conducta más correcta en esta pregunta. Gracias, doctor, por la respuesta. Y bueno, también antes de hacer la siguiente pregunta, porque como bien decía la doctora Irma Archundia, hay un buen número de felicitaciones por la charla y están conectados colegas de todas las filiales. Un saludo a todos nuestros colegas de filiales y también un buen número de colegas de fuera de nuestro país y de otras especialidades que están conectados. Y bueno, dentro de esto del uso de probióticos, acorde a lo que oímos en su charla, bueno, me viene a la mente ver que además de irnos haciendo viejos conforme va pasando el tiempo, estos cambios que se van presentando se deben a varios aspectos fisiopatológicos muy puntuales, ¿no? Nos glicamos, perdemos telómeros, nos vamos oxidando, nos inflamamos crónicamente y alteramos nuestra microbiota, tanto la intestinal, la cutánea, la respiratoria, que mantienen, como bien nos explicó en la charla, ese equilibrio que es muy importante. Ya una pregunta de los colegas que le hizo la doctora Archundia es ¿cuánto tiempo? Pero la dosis y qué tipo de probiótico, porque aquí en nuestro país los tipos de probióticos que tenemos son muy limitados. Y además del tiempo, ¿qué dosis debemos dar? ¿Es la misma dosis para todos los pacientes? O la dosis que debemos dar, es una de las preguntas de los colegas, se tiene que adecuar a cada escenario que estamos viendo. Y una pregunta que también nos hacen, adulto mayor, y todo esto que viene de inmunosenescencia y todos estos conceptos que ya nos comentó, ¿a partir de qué edades? Se cortó un poquito la última parte, perdón. ¿Adultos mayores qué? ¿Es a partir de qué edad? ¿Cuál es el punto de corte para ustedes los psiquiatras? Muchas gracias. Sí, definitivamente la dosis no es la misma para cada paciente. Por ejemplo, en el tema del día de hoy, el producto se consume una vez al día prácticamente y como les dije, un mínimo de 3 meses
y de ahí en adelante el tiempo que uno decida de acuerdo a la evolución clínica del paciente. Pero les voy a poner un ejemplo de otra entidad clínica. Por ejemplo, es muy común diarrea crónica en el adulto mayor. Entonces, diarrea crónica viene asociada a factores descritos, ¿no? Diaretes, ¿no? Como el primero, pero a veces en la pura edad, el envejecimiento es la diarrea crónica en el adulto mayor, y si no es diabético, una de las principales causas es la edad, ¿no? Entonces, también ahí está descrito, aparte de la restauración de la flora intestinal y pues la rifaximina, ¿no? Con sus bemoles, pero finalmente, etcétera, también utilizamos probióticos, cepas específicas, digo finalmente, en este caso, lactobacilos y bifidobacterias. Bifidobacterias son los más utilizados, pero sí hay, por supuesto, otros que van siendo más utilizados específicamente para cada entidad clínica. Hay probióticos, por ejemplo, específicamente para síndrome de colon irritable. Hay probióticos específicos para diarrea crónica. Hay probióticos descritos también para control de enfermedades metabólicas, ¿no? Entonces, todos esos, bueno, existen, ¿no? Finalmente, en otras presentaciones, y bueno, cada uno tiene su dosis descrita, pero hoy específicamente, bueno, así como lo mencioné, y lo importante es que sí lo des de acuerdo a la entidad clínica definida, ¿eh? Eso es muy importante. Yo les voy a decir en qué entidades uso más probióticos. Por ejemplo, diarrea crónica. Bueno, últimamente en tratamientos, finalmente, como estamos platicando ahorita, de fragilidad, sarcopenia, colitis crónica, por ejemplo. Entonces, son los temas en los que más utilizamos y bueno, en donde pues ya lo tenemos que utilizar con la dosis que estamos ahorita describiendo. Y de la segunda pregunta es muy interesante porque les voy a decir por qué. Cuando me preguntan, ¿desde qué edad vengo a ver un geriatra, doctor? Me pregunta el hijo del paciente. Yo le digo, pues desde la edad que quieras, ¿no? Porque pues yo lo veo de manera preventiva, pero pues ya ahí no les quiero robar la chamba a mis amigos internistas, ¿no? Entonces, no, ahí la verdad es que en México está escrito a partir de los 60 años, pero los artículos han visto que definitivamente la edad que más se beneficia para ver a un paciente geriátrico es a partir de los 85 años. Las intervenciones más fuertes que puedes hacer geriátricamente hablando, polifarmacia, delirium, intrahospitalarias o extrahospitalarias, se ha visto que a partir de los 85 es donde más puede incidir un equipo multidisciplinario geriátrico. Ahora, para ir a ver un geriatra, a lo mejor desde el punto de vista preventivo o desde el punto de vista, pues ya pensando en edad, pues sí, yo les diría que los pacientes pues van a ver a partir más o menos de los 65, 70 para arriba. Por definición, adulto mayor es a partir de los 60 todavía, de manera general, pero ahí han cambiado también las definiciones porque, como les dije, la edad no se define en años. Entonces, la verdad es que yo ahí siempre les aconsejo que sigamos viendo la edad como función y, bueno, pues de acuerdo a eso, pues sí ya definamos qué tan geriátrico está un paciente, porque yo tengo pacientes de 90 años que les podría decir que están mejor que yo creo que muchos de los que estamos por aquí conectados, y pacientes de 40 que, bueno, parece que tienen 150 años. Entonces, la verdad es que eso es pues a discusión. Muy bien. Claro, Doctora Archundia, adelante. En ese sentido, recordamos un poco a las frases del Robbins, ¿no? Que todos vamos a tener cáncer y la única forma de no tenerlo es no nacer. Asimismo es con el envejecimiento, ¿no? Ustedes ya lo van en una etapa pues ya tardía, pero envejecemos día a día, ¿no? Entonces, hoy soy un día más grande que el día de ayer y es un fenómeno pues acumulativo. De esta forma, pues es un proceso muy complejo que sin duda pues podría ser abordado por estos posgrados de ciencias de la complejidad, que fue pues muy simplificado para la población en general, ¿no? De médicos internistas y pues sí se debe de tomar en cuenta pues que incrementan algunas células, algunas estirpes, pero disminuyen las funciones de otras, ¿no? Vemos más células de memoria, pero pues una disminución en esas células B, T, naive y un cambio en las células que expresan FOXP3 que implican la inmunoregulación, sobre todo a nivel intestinal, ¿no? Que tan así pues explica un cambio en el comportamiento epidemiológico de algunas entidades clínicas, como bien mencionaban la colitis, ¿no? La enfermedad inflamatoria intestinal e incluso el cáncer. Entonces, sí hay que buscar pues cierta inmunotolerancia, ¿no? Que se puede perder
edades muy, muy tardías, ¿no? Entonces, todo esto va implicado, pues también hay estudios, ¿no? Con el cáncer, cómo se comporta el diferente tipo de cáncer con respecto a la edad y todos esos fenómenos de inmunorregulación. Tenemos estas preguntas, si es como un proceso acumulativo, ¿en qué momento dar estos probióticos? ¿Podríamos darlo en un paciente geriátrico sano sin ninguna patología, conociendo todo este proceso de inmunosenescencia? Sí, de hecho, los estudios que existen hasta ahorita son pacientes, estrictamente hablando, sin una enfermedad clínica específica. O sea, entonces eso es muy interesante. No todos cumplen el fenotipo de fragilidad completamente. O sea, sí, efectivamente, son pacientes habitualmente mayores de 65 años en los estudios. Entonces, pues ya implícitamente, pues tenemos que ya es un proceso aumentado de estrés oxidativo. Entonces yo les diría que pues tal vez esa sea la edad en el momento en el que tenemos que empezar a usarlos y no necesariamente tenemos que ver al paciente frágil. Es para mejorar precisamente las condiciones naturales, inclusive, que va teniendo el intestino. Como vimos, dividimos el envejecimiento en normal, patológico y saludable, ¿no? Entonces, el envejecimiento normal, pues también conlleva estrés oxidativo y el envejecimiento saludable, pues va en contra del normal inclusive, ¿no? O sea, tiene que pasar el normal. Por lo tanto, no necesariamente necesitamos una entidad clínica o haber cumplido como tal criterios de fragilidad. Si tú tienes un paciente enfrente, en donde tú dices este paciente es sano, etcétera, pero posiblemente ves que sí empieza a disminuir la velocidad de su marcha o que efectivamente perdió en el último año unos 3 kilos, no hay una explicación y él mismo te dice que la masa muscular ha disminuido. Consejo geriátrico, tengan un dinamómetro en el consultorio, sumamente útil y una medida muy fácil para saber si el paciente tiene sarcopenia. Las tablitas están descritas de la fuerza, ¿no? De prensión. Entonces, si tú tienes ahí ciertos criterios, a lo mejor no lo ves completamente frágil, es el momento. Ni se diga si el paciente te refiere que aparte padece colitis crónica y que la digestión anda mal, o sea, digo, en este caso hablando de intestino específicamente, ¿no? Muy bien. Bueno, siguen llegando las preguntas, doctor Sánchez Barba, y hay una que es interesante. Dice, en pacientes, igual adultos mayores, tienen un problema infeccioso, les dan antibióticos. Esto va a condicionar más alteración de la microbiota. Entonces, en este grupo de pacientes, lo pregunta la doctora Ángeles Mendoza, ¿cómo manejar el probiótico, y cómo manipular en este caso la microbiota afectada, ya de por sí, con el antibiótico que está recibiendo? Bueno, aquí el primer consejo sería tratar de usar adecuadamente los antibióticos, ¿no? Ese sí es un consejo así general. Estoy seguro, nosotros como internistas en general lo tenemos muy claro, pero sabemos que es nuestra otra pandemia, ¿no? O sea, las bacterias, pues ya resistentes y la resistencia bacteriana viéndonos desde las sombras, ¿no? Así, o sea, sabemos qué es lo que sigue, que nos va a atacar. Entonces, el primer consejo ahí es tratar de usar los antibióticos cuando es estrictamente necesario. Hay 2 entidades clínicas geriátricas que yo les podría decir que tenemos que tener más en cuenta. Uno son las gripas, ¿no? Como todos, ahí desde los pediátricos, ¿no? Que quieren un antibiótico. Entonces, a ver, ahí, desde ahí ser muy específicos. Ahora no, ni se diga con COVID, ¿no? O sea, ser muy específicos en cuándo sí, cuándo no usar antibiótico. Y el otro es infecciones de vías urinarias recurrentes. Otro gran tema en adultos mayores, en donde pues no se recomienda estar tratando a cada rato, ¿no? Hay otras estrategias en ese tipo de entidades clínicas para poder mejorar las condiciones, inclusive, bueno, finalmente bacteriuria sintomática, pues hasta ahorita no tiene evidencia para tratar en adultos mayores, pues de manera reiterativa, ¿no? Entonces, mi primer consejo es aguas con los antibióticos, lo menos que se pueda. Ahora, que ya los usamos, si escogemos el adecuado, si le damos el tiempo necesario, descrito, el mínimo indispensable, acuérdense, lo menos mejor, finalmente en cuestiones de antibióticos, no va a haber necesidad realmente de dar un probiótico. Digo, claro, se va a alterar la microbiota en ese momento, etcétera, pero el uso adecuado de antibióticos no altera directamente de manera aguda la microbiota intestinal. El factor de riesgo es el uso crónico o reiterativo de antibióticos indiscriminado. Entonces,
yo les diría, en el entendido de evitar polifarmacia, pues no está indicado dar un antibiótico junto con un probiótico, o sea, en el caso de que lo usemos bien. Si el paciente trae historia ya de uso crónico de antibióticos y aparte le vamos a dar otro, ok, ahí sí, efectivamente, pues hay que vigilar cómo le va a su intestino y posiblemente, posteriormente, de acuerdo a cómo haya quedado el paciente en cuestiones intestinales, podríamos dar un ciclo corto de probióticos. Yo, por ejemplo, lo que hago es que sí doy unos 3 meses, efectivamente, después de una hospitalización larga, ¿no? Que haya tenido un esquema de antibiótico largo, etcétera. La mayoría, de hecho está descrito, arriba de un 80% salen con alteraciones intestinales. Entonces, ahí pues un esquema corto y si aparte pues ya ves otros criterios, bueno, ya cada quien determina el tiempo a largo plazo, como dijimos ahorita, ¿no? Muy bien. Doctora Irma Archundia. Bien, tenemos múltiples preguntas que trataré de combinar. Entonces, ¿cuál sería el uso de la metformina? Y viendo que pues hay un gran papel de la epigenética, pues que sobrepasa bueno, el tema de los telómeros, ¿no? ¿Cuál sería el punto con la dieta, el ayuno prolongado y una alimentación saludable, la metformina y el ejercicio en cuanto a la inmunosenescencia? Esa es una pregunta muy interesante, porque fíjense que, bueno, yo les voy a decir mi opinión acerca de la metformina. Yo creo que la metformina es maravillosa. O sea, si se dan cuenta, todos los tratamientos de diabetes van combinados con metformina. La metformina está arriba en la evidencia y, o sea, la metformina realmente es un tratamiento que tenemos que voltear a ver en pacientes diabéticos. O sea como sea el que siga que le vamos a dar, etcétera, se ven mejores resultados siempre combinados con metformina. Entonces, pues no hay que satanizarla de primer indicio. De hecho, en adultos mayores es de fármacos de primera elección y efectivamente con los bemoles y principal efecto secundario que es la intolerancia gástrica. Les voy a transmitir un poquito mi experiencia y bueno, y lo que dice la evidencia, ¿no? Honestamente, en mi experiencia, la metformina en adultos mayores es bien tolerada en general. O sea, es raro, o sea, es poco frecuente, no es que sea raro, pero es poco frecuente el paciente que te dice que no toleró la metformina. O sea, sí existe, pero la mayoría la toleran. Siempre y cuando, bueno, pues claro, o sea, vigiles que no esté tomando junto un AINE, porque el AINE lo consideran dulces. Entonces, ningún adulto mayor te dice que está tomando AINES o que está tomando vitaminas múltiples, por ejemplo, etcétera, que es posiblemente lo que haga que la metformina haga ya la mayor intolerancia gástrica. O sea, ya esa era la rayita, ¿no? Entonces, la incidencia, o sea, soy reiterativo en esto, pero es muy importante, lista de fármacos completita de todos los pacientes, inclusive los que ellos crean que no sean fármacos, para mejor quitar los que no necesitamos y darle la oportunidad a la metformina, por ejemplo. Y en el tema de metformina y pues ya inmunosenescencia y todas las demás preguntas que ahorita comentaron, miren, yo les diría que una dieta, o sea, lo que sí está comprobado es que las dietas restringidas en calorías, o sea, el aporte rico en calorías favorece la disbiosis intestinal. Entonces, eso está más que comprobado. Y si lo juntamos con estudios de longevidad y que ahí entra inmunosenescencia finalmente, las dietas de restricción calórica también están asociadas a longevidad, menos fragilidad, menor sarcopenia. Entonces, pues yo les diría que es un tema que no debemos ver por separado. O sea, todo paciente que tengamos, por ejemplo, con metformina, pues claro que tiene que tener un apoyo nutricional y pues sí tiene que tener una restricción en calorías. De hecho, en adultos mayores, empiezas a darle un poquito más de importancia también a la cuestión de proteínas, ¿no? Porque está el punto de la sarcopenia. Entonces, el mensaje sería verlo integral, no satanicemos la metformina, usar junto con metformina vamos a usar omeprazol para que le proteja menos. No, cuidado, no está descrito el uso de omeprazol para acompañar fármacos de cuates. O sea, tiene que haber una indicación médica. Tiene que tener gastritis crónica o que sea refractaria o que algo te haya dicho que definitivamente no se lo puedes quitar, porque recordemos que omeprazol o inhibidor de megaprotones a largo plazo pues, también da osteoporosis, principalmente, entre otras cosas, ¿no? Entonces, no está indicado, yo les diría, de preferencia, a lo mejor metforminas de liberación prolongada, reduce el efecto gastrointestinal, pero tampoco es ahí que tengas que usar un probiótico de inicio, ¿no? Ya si tu paciente, como dijimos al principio, estás hablando de diabetes, y la diabetes es uno de los principales factores de sobrecrecimiento bacteriano y disbiosis intestinal en adultos mayores, entonces otra vez entra el uso de estos probióticos. Muy bien. Gracias, doctor Sánchez Barba. Y bueno, siguen llegando preguntas y felicitaciones porque es una excelente charla que además
Como internistas vemos un buen número de pacientes, adultos mayores, muy mayores, que tienen todos estos problemas, ¿no? Desgraciadamente, y esa es la experiencia de muchos de los que estamos en la sesión, que debo de decirle, ya rebasaron los 700 asistentes ahorita, entonces esto habla del interés que se tiene, ¿no? De veras, porque es un tema de todos los días, y cómo manipular todo esto para llegar a un envejecimiento, pues no nada más normal, y no nada más normal, sino también saludable. Otra pregunta que hay de los colegas es de, bueno, el uso de vitaminas y nutracéuticos junto con la terapia a base de probióticos. Entonces, ¿qué nos recomienda usted? Y no nada más de probióticos, ¿qué nos puede decir también de simbióticos y de prebióticos? ¿Es lo mismo? ¿Qué nos recomienda todo el grupo de internistas? Pues miren, en general, como dije en una de las últimas diapositivas, definitivamente el uso de vitaminas, digamos, multivitamínicos, vamos a llamar, los que les encantan a los pacientes, ¿no? El uso de multivitamínicos en estudios así por separado no han demostrado un beneficio, digamos, en lo que el paciente está buscando. El paciente se siente cansado y quiere tomar vitaminas, ¿no? Pues es prácticamente la causa. Casi siempre es otra causa. Entonces, sí recomendamos que no se utilicen de manera indiscriminada. Tenemos que tener una indicación, eso es definitivo. Pero les voy a decir cuáles son las vitaminas a las que más les tenemos que prestar atención en adultos mayores. Inclusive dentro de la valoración geriátrica hay muchas entidades clínicas donde las tenemos que suplementar, medir, por supuesto, para seguirlas, y con evidencia a favor y algunas en contra, pero les diría que más a favor, definitivamente suplementarlas. Y es la vitamina D, que estoy seguro que todo el mundo ya la tenía en la cabeza. Ya no es una vitamina, por ahí yo he visto ya muchos comentarios, una hormona, realmente la consideran en muchos lados, actúa a todos los niveles, deterioro cognitivo, el hueso, la sarcopenia, el sistema inmune. Entonces, bueno, pues esa hay que tenerla muy en cuenta, pero hay que medirla, porque hay niveles tóxicos también, entonces eso es importante. La vitamina B12 específicamente, la vitamina B12 también es una vitamina que tiene muchas implicaciones en el sistema nervioso. Los estudios han demostrado que la suplementación de vitamina B12, por ejemplo, en abordaje de deterioro cognitivo, por sí sola no mejora, pero a ver, aquí va el punto. ¿Qué enfermedad se trata por sí sola con un fármaco? O sea, ninguna. O sea, es un conjunto de estrategias finalmente, ¿no? Entonces, a veces es difícil encontrar el ensayo clínico que aparte de la B12 hayan hecho terapia de rehabilitación cognitiva y al mismo tiempo el donepezilo y al mismo tiempo ver si bailó zumba y entonces a ver cómo le fue. Pues no existe, o sea, no existe ese estudio, pero ahí nos tenemos que basar en la evidencia porque finalmente nosotros tomamos por separado, analizamos y claro que utilizamos en ciertos contextos este tipo de vitaminas. Y en el uso, fíjense que en el uso de, ahí bueno, les voy a ser muy honestos, en el uso de prebióticos y probióticos, tal vez no sea yo el que tenga la mayor experiencia, o sea, yo uso más, por ejemplo, probióticos, o sea, esa es la realidad. En el tema de prebióticos, alguna vez lo he discutido con los compañeros de gastro, ¿no? Que finalmente, pues sí, podríamos pensar que ellos son un poquito más expertos en esta parte. Y me comentaban ellos que cuando ya vas a usar prebióticos, probióticos, ya estás pensando en enfermedades específicas intestinales, por ejemplo, síndromes de sobrepoblación bacteriana crónicos, pero ya refractarios, pero que habitualmente esos casi siempre vienen de la mano de una colitis microscópica, ¿no? O de una colitis colagenosa. O sea, cositas un poquito más específicas ya de esa área, en donde a lo mejor ya entra el uso ahí de las combinaciones. Yo, por ejemplo, como geriatra, les diría que nos enfocamos un poquito más en los probióticos específicos por enfermedades. A lo mejor ya del otro tema les digo, pues un experto ya en esto sería un poco más el gastro, pero sí lo que he escuchado es esto que les platiqué. O sea, ya es en el abordaje de la refractariedad de ciertas enfermedades intestinales. Gracias, doctora Irma Archundia. Nos preguntan específicamente del ácido fólico. ¿Cuál sería el papel en la inmunosenescencia? El ácido fólico también es una de las vitaminas ahorita que habitualmente medimos dentro del abordaje de deterioro cognitivo, sobre todo, por ejemplo, medimos niveles de ácido fólico. Les voy a decir algo real, ¿eh? En mi vida he encontrado a alguien con ácido fólico bajo. O sea, llevo 9 años de experiencia, ¿no? Vamos a pensar, tampoco es una vida entera, ¿no? Pero finalmente en mi vida encontré a alguien con niveles bajos. Ahora, si se encuentra, pues inmediatamente pensar en enfermedades de mala absorción intestinal. Me imagino que eso lo ve mucho más una persona en el área de la gastroenterología, ¿no? Alguien que estudie trastornos malabsortivos, etcétera.
Entonces yo les diría que sí lo consideramos, pero es tan baja la frecuencia de déficit de ácido fólico que en realidad es raro que tu paciente vaya a tener una alteración directamente asociada a esta vitamina. Y dentro del componente de, por ejemplo, este producto que estamos hablando el día de hoy, viene también ácido fólico, viene niacina, viene B12, viene combinado, porque claro que tienen una implicación directa en el sistema inmune. Como dijimos, ahorita cada cierto tipo de probióticos viene combinado con lo que el probiótico, bueno, presume mejorar, ¿no? En este caso, selenio, zinc, también muy implicados en el sistema inmune. Entonces, sí son vitaminas a tomar en cuenta, pero como les digo, pues hasta ahorita no hay un estudio en donde haya demostrado que esto te cambie el pronóstico, pero mi consejo integral es, no solamente se va a usar la vitamina, o sea, si haces una estrategia integral, si haces todo el tratamiento de manera global y das un ciclo, por ejemplo, y ves cómo le va al paciente, la respuesta clínica te seguirá guiando el tratamiento. O sea, ya eso, ahí entra el criterio médico de cada uno y nada más sí, consejo, monitoricen niveles para que no se nos vaya al otro lado. Gracias, doctor Sánchez Barba. Y bueno, ya estamos casi llegando al final de la sesión y otra pregunta que tenemos por aquí. ¿Qué opina usted de la terapia celular? O sea, la combinación esta multimodal de manejo para evitar todos estos aspectos deleterios en el envejecimiento y dar estas terapias blanco dirigidas. La terapia celular, tal vez no ahorita, pero en un futuro tiene algún lugar para el manejo de la inmunosenescencia. Este reclutamiento del sistema inmune que se va deteriorando al paso de los años, sobre todo en un envejecimiento no saludable. Sí, esa pregunta es muy interesante. Y déjenme decirles mi opinión personal. La verdad es que las terapias blanco son el futuro de la medicina, estoy seguro. Pero hay algunos procesos en donde sí lo veo más complicado. Y, por ejemplo, nosotros como geriatras hemos visto una historia de terror, por ejemplo, en las terapias blanco de control celular, finalmente, por ejemplo, en Alzheimer, ¿no? En pocas palabras, todas han fracasado hasta el momento. Y ves que el ratoncito en el ensayo clínico sale del laberinto y se le quita todo el beta-amiloide de la cabeza y sale bailando tap del laberinto y dices, no, ya estuvo, ¿no? Se lo pones al humano y les da cáncer. Detienen el estudio. O sea, o termina y no hay diferencias en las pruebas neurocognitivas, ¿no? Entonces, realmente aquí la realidad es que la terapia debe ser multimodal. No solamente tenemos que pensar en terapias blanco o en terapias únicas. Es una terapia totalmente integral. Entonces, si pensamos en terapias multimodales como estilo de vida, programas de ejercicio, pero de verdad, o sea, programas de ejercicio de fuerza, de resistencia, que mejoran masa muscular, que quitan ese fenotipo de la fragilidad. Si aparte buscamos programas sociales de inclusión del anciano en todo lo que es la sociedad, eso también es muy importante. Y con eso, aparte, llevamos a cabo el tratamiento específico de sus enfermedades, esa terapia multimodal, esa terapia integral, definitivamente es la que va a sacar más al paciente adelante. Miren, hay muchísimos más estudios a favor de hacer ejercicio para evitar la fragilidad y el envejecimiento patológico que el uso de un fármaco, por ejemplo. O sea, esa es la realidad, ¿eh? Entonces, yo los invito, y más con la realidad de nuestro país, porque también hay que ver en dónde nos estamos desarrollando finalmente como profesionistas. No toda la población podría tener acceso a terapias complejas, inclusive terapias multimodales. Entonces, también ya hablando de manera global, lo más efectivo es lo más comprobado, y hasta el momento lo más comprobado son esos 4 factores que les puse que te modifica el fractal, ¿no? O sea, el medio donde te desarrollas, lo que comes, la cantidad de ejercicio que hagas, el control de tus enfermedades y lo que te rodea. Entonces, eso es lo que más hay que voltear a ver. Y si hay alguna otra herramienta más que nos pueda ayudar, por ejemplo, como hoy, el tema del día de hoy, pues voltearla a ver también, incluirla. Muy bien. Doctora Archundia, la última pregunta. Nos preguntan del auditorio si existe alguna evidencia de que el virus SARS-CoV-2 disminuya la longitud de los telómeros. Sí, sí la hay. Fíjense que sí hay un artículo ahorita que estoy haciendo memoria en donde efectivamente se ha visto que pacientes post-COVID, bueno, aparte del aumento de las citocinas y sustancias inflamatorias elevadas,
efectivamente hay un acortamiento telomérico. Ese estudio lo leí el año pasado, salió desde el año pasado y si no me equivoco es italiano. Entonces, sí, efectivamente es una enfermedad que reduce todo, desafortunadamente asociada a deterioro cognitivo directamente, o sea, asociada a depresión directamente. No saben cómo estoy recibiendo a los pacientes ahorita, parece que vienen de la posguerra, y estoy seguro que ustedes están viendo lo mismo. Entonces, les aceleró procesos inflamatorios crónicos, les aceleró deterioro, les aceleró demencia, les aceleró todo esto, y claro que eso se asocia a acortamiento telomérico, pero sí hay un estudio que ha visto esto. Bueno, si hay un estudio que ha visto que se les acortan los telómeros a los residentes después de las guardias, imagínense si el COVID no lo va a cortar. Pero sí los hay. Bueno, y eso es cierto, yo acabé mi residencia hace 5 años, y ve cómo acabé. Y ese... Bueno, y ya, si me lo permite la doctora Archundia, va llegando la última pregunta y ya pienso si están de acuerdo y todos los colegas que nos siguen por este medio, para ya dar por terminada nuestra reunión. Es una pregunta de nuestro colega, el doctor Francisco Zambrano. Hola, Paco, desde aquí te saludamos todos. El doctor Zambrano pregunta si hay alguna indicación para el uso de probióticos en la prevención o tratamiento del colon tóxico por antimicrobianos. Sí la hay. Es parte precisamente de lo que estábamos hablando ahorita. Como les dije, la verdad es que no recuerdo la cepa, pero hay un probiótico específico para tratamiento de colon irritable y es el que yo más utilizo, de hecho, para prevenir efectivamente colon tóxico por antimicrobianos. Pero, bueno, repito, para dar por prevención, también tenemos que tener el historial del uso repetido de antimicrobianos. Por el uso de primera instancia que está indicado con un antibiótico adecuado, pues estrictamente hablando no está indicado. Y, por ejemplo, aquí específicamente les voy a decir en el tema de Clostridium, bueno, hay en contra y a favor, por ahí algunos estudios te dicen que efectivamente probióticos mejoran, no evitan diarreas por Clostridium asociadas a clostridioides, pero pues por ahí otros han visto como que pues no hay mucha evidencia. Entonces, ahí es más bien el factor de riesgo, ¿no? O sea, si el paciente viene usando Clinda, bueno, pues ni se diga, ¿no? Entonces, a lo mejor eso pues, te tiene que saltar ahí a la mente, ¿no? Si el paciente va a usar un antibiótico, como les digo, bien indicado, no hay un estudio que al menos yo conozca en este momento que indique el acompañamiento con un probiótico específico para evitar esto. Sin embargo, les digo, en el tema específico de clostridioides sí existen. Entonces, bueno, pues ya uno ahí lo va poniendo en la balanza de acuerdo al historial del paciente, a menos eso es lo que yo haría. Muy bien. Gracias, doctor Sánchez Barba. Pues agradecemos al doctor Bernardo Sánchez Barba, quien nos dio esta excelente ponencia y pues abordó las preguntas de todos nuestros integrantes de este foro. También al doctor Raúl Carrillo Esper, que realizó la coordinación de este evento, y a nombre del doctor Rubén Antonio Gómez Mendoza, les damos pues el agradecimiento de su participación. Nos llevamos de esta sesión, pues que no hay una piedra filosofal como tal, que pues más que otra cosa habrá que tomar medidas de prevención y llevar un estilo saludable. Saludos a todos, los esperamos en nuestro curso internacional de medicina interna que se llevará a cabo el próximo junio en Boca del Río, Veracruz. Saludos a todos y gracias por su asistencia. Gracias, buenas noches. Que tengan buena noche, que descansen. Nos vemos en la siguiente reunión. Recuerden, la siguiente la va a impartir el doctor Paul Frank y nos va a hablar sobre sitagliptina y un nuevo abordaje en el control de la glucosa, y nuestra sesión ordinaria de fin de mes, que va a ser impartida también por una experta en el tema, en este caso el tema de la cardiología, la doctora Ana Berni Betancourt, que es cardióloga y electrofisióloga, y nos va a hablar de un problema muy serio, y el doctor Sánchez Barba va a estar de acuerdo con esto, que es la fibrilación auricular, que es una epidemia global que está condicionando muchos problemas. Así que no olviden nuestras siguientes sesiones, tanto la de la siguiente semana como la ordinaria, y como bien les comentaba la doctora Irma Archundia, no olviden nuestro curso internacional en Boca del Río. Pueden ver el programa en la página del colegio. Que tengan buena noche todos. Buenas noches. Hasta luego.